Se trata de Risho, es decir, establecer la verdad. Esa palabra es la que utiliza Nichiren Daishonin en el Risho Angokuron, el famoso texto que envió a las autoridades en su momento sobre establecer la paz en la tierra, difundiendo la enseñanza correcta. No se trata de decirle a la gente lo que quiere oír. No se trata de personalizar la doctrina para complacer el deseo de la gente. Se trata de que los Nyorai aparezcan en el mundo para que las personas sepan lo que deberían escuchar, lo que necesitan saber para estar salvos. Porque a veces en la intención de hacer Shakubuku se utiliza el método Shoshu, que ya no es propio de esta época. El Shoshu, a diferencia del Shakubuku, utiliza medios hábiles, utilizando las palabras del Sutta del Loto, para acercar a la gente según sea la capacidad de comprensión de cada persona. Es decir, que un poco se adapta la enseñanza a la capacidad de comprensión y entonces el mensaje que llega a una persona no es el mismo mensaje que le llega a otra. Ese método de transmisión fue el método de transmisión en las eras de la ley correcta y de la ley de la apariencia, pero no es de ninguna manera el método de transmisión para la era de la ley final o ley sin precedentes. El Shakubuku existía también, pero de alguna forma, como el Shakubuku es refutar las enseñanzas incorrectas que llevan a la gente al sufrimiento, entonces se utilizaba más hacia una persona que podía soportar, digamos, esa refutación. En esta época no hay otra forma más que refutar. Es demasiado el veneno, hablando de la parábola del buen médico y sus hijos del capítulo 16 del Sutta del Loto, que están envenenados y ese veneno es los que no les permiten comprender la realidad y confunden al punto de ni siquiera reconocer a su propio padre. Entonces rechazan la buena medicina, que es el Daihonson. Ese veneno en la actualidad está absolutamente propagado por el mundo. En otras épocas, como la era de la ley de la apariencia, todavía existía lo que se llamaba el budismo de la cosecha, es decir, se cosechaba las buenas causas realizadas por los Nyorai y muchas prácticas diferentes o muchos caminos para poder inducir hacia prácticas llevaban a las personas a elevar su estado de vida. Esto no ocurre en la actualidad. En la actualidad solo la práctica correcta ante el Daihonson, solo el Honmon Daimoku ante el Daihonson es el camino para que las personas puedan limpiar ese veneno, purgarse de esa enfermedad que nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y a hundirnos en el sufrimiento de los 6 caminos, de los 6 mundos inferiores, y no poder salir al punto de, por primera vez en la historia, estar en una situación en la cual la humanidad tiene la capacidad de destruir todo nuestro medio ambiente, destruir nuestro planeta, destruir el ámbito que nos permite la propia existencia, la verdadera y fundamental razón por la cual nosotros estamos vivos en este planeta. Es gravísima la situación del mundo, como es obvio y evidente, por las guerras, por las hambrunas, por las enormes diferencias sociales, por la falta de humanidad, por llamarlo de alguna manera, es decir,
de comprensión hacia el otro, de empatía. Y todo eso es por estar arraigados en los 6 caminos, que ni siquiera tan mal estamos en esta época, que ni siquiera a veces se manifiestan los más elevados de los mundos inferiores. Es decir, el mundo de humanidad es un mundo de equilibrio, más allá de que es un mundo inferior. Pero es un mundo donde incluso se reconoce al otro como un semejante. En ese estado de vida es poco manifestado en esta época. En esta época se manifiesta mucho más el estado de infierno, el estado de hambre, de animalidad, de ira. Y así es como estamos viviendo. Entonces, para rectificar este camino hay que recordar, por ejemplo, que 3 veces en el capítulo 16 del Sutra del Loto, Nyorai Juryo Hon, el capítulo Duración de la vida del que así llega, los Nyorai dijeron, cree y discierne las verdaderas palabras de los Nyorai. Es Nyorai Tathagata, del que así llega, ¿no? La palabra. El Nyorai, en esa frase repetida 3 veces, nos está exhortando justamente a desechar todos nuestros prejuicios e ideas falsas y comenzar a escuchar sus palabras. Esta es una exhortación para que vaciemos nuestra copa de creencias e ideas falsas y dejemos que los Nyorai llenen nuestra copa con la comprensión y las perspectivas correctas. Nosotros, en la Honmon Shoshu, que seguimos los pasos de los Nyorai, de la misma manera realizamos su buen trabajo en aquellos que nos siguen. Es decir, si nosotros seguimos las enseñanzas de Nichirio Daishonin, invocamos ante el Daihonson y hacemos Shakubuku, enseñamos esta verdad a otros, estamos entonces realizando el trabajo de Bodhisattva, de los Bodhisattvas de la Tierra, de aquellos que vienen a transformar las circunstancias de este mundo para que las personas puedan elevar su estado de vida y sobrevivir. Primero, sobrevivir, gravísimo, pero es así. Segundo, equilibrar. El equilibrio es una palabra fundamental en budismo, y el desequilibrio en que vive la humanidad es enorme. Y tercero, manifestar los estados de aprendizaje, comprensión intuitiva, Bodhisattva y Buda, la sabiduría del Buda. Ahora bien, hay personas que a veces vienen y después se van, se alejan. Bueno, las personas que se unen y después se van, continúan en realidad siendo parte del Sutra del Loto. Es decir, si uno planta la semilla, si la persona invocó alguna vez el Honmon Daimoku, ya tiene abierto el camino. Y en esta propia vida, o en otro ciclo de vida, va a acercarse a la enseñanza correcta y continuar ahí donde dejó, si se alejó. No es nuestra escuela una escuela que presiona ni que busca sumar miembros, porque no tiene sentido. Si la persona no comprende, tampoco puede transmitir correctamente. Entonces, los que se quedan son aquellos que hacen la tarea del Buda. El Bodhisattva jamás despreciar, Fukyo en japonés, fue golpeado y abusado en la era de la ley de la apariencia. Pero las personas que abusaron de él renacieron con él en Mappo, en la era de la ley final, época en la que las perfeccionó y las salvó. Es decir, en este transcurso está ocurriendo personas que vuelven a nacer después de haber pasado por circunstancias difíciles en otras épocas y que actualmente están siguiendo el camino del Buda. Lo mismo con Nichiren Daishonin, es decir, el padre compasivo de la parábola. Él vivió en la era de la ley de la apariencia y atrasó el comienzo de la era de la ley final, digamos,
en relación a lo que había dicho Tiantai, en 720 años para poder dar comienzo a la propagación del Daihonson en un tiempo en el cual se pudiera aceptar. Nuestro tiempo. Hoy aparecemos en este tiempo con Nichirio Daishonin, es decir, el mensajero de la parábola, en esta era que comenzó en 1999, y finalmente pudimos ver el Daihonson y adquirir la semilla de la budeidad, que se convertiría en nuestro propio árbol Bodhi, por decirlo, en relación a la manifestación de la budeidad del Buda Shakyamuni en el texto del Sutra del Loto. Es verdad que el terremoto que se desata cuando se refutan creencias erróneas, esas creencias que hacen sufrir a las personas, es el terremoto de la mente de estas personas, temblando de 6 maneras. Significa que sus 6 sentidos están sacudidos y señala, sí, el comienzo de su viaje. La percepción del mundo tiembla, la percepción del mundo cambia a medida que uno practica. Y en la medida que uno continúa sin alejarse de esta práctica, comienza este viaje. Un viaje que no va a tener un final, un viaje que va a continuar en diferentes ciclos de vida, pero que fundamentalmente se trata de curar esta enfermedad que vive el mundo haciendo Shakubuku, la base del Kosen-Rufu. El Kosen-Rufu es propagar ampliamente, pero para propagar ampliamente hay que propagar la verdad, Risho, lo que decíamos al principio, y no medios hábiles para que la gente diga, bueno, esto es interesante, me gusta, puedo comprenderlo desde el punto de vista de la persona y la capacidad mínima de la persona de comprender o equivocada. Bueno, esto es totalmente imposible en esta época, no es el camino es el Shakubuku, el camino es la refutación. Y la refutación es compasiva. El lema de nuestra práctica es práctica de nuestra escuela, es práctica misericordiosa y compasiva para uno mismo y para los demás. Primero porque uno mismo tiene que refutarse continuamente. Uno no está a salvo de lo que las circunstancias que a uno lo afectan por el propio karma, sin lugar a duda. Y el karma compartido de una sociedad, el karma del mundo. Entonces uno debe refutarse a sí mismo. Y a través del Honmon Daimoku, del primer Daimoku, el Namu Myoho Renge Kyo, al conectar con el Daihonson, las ondas vibratorias del Daihonson hacen que vibre en nuestro interior y se eleve, aparezca, emerjan de nuestro interior esos caminos que normalmente están lamentablemente reprimidos, que son los de aprendizaje, comprensión intuitiva, Bodhisattva y Buda. Y luego, cuando hemos realizado esa práctica, realizamos los 3 Daimokus con esa fuerza, como si uno lanzara una flecha, como si uno emitiera el rugido de un león, donde uno dice Nam, inmediatamente el Myoho Renge Kyo, para compartir con los demás. Y esa energía llega a los demás. No es algo mágico, pero sí estamos todos interconectados y todos somos energía. Entonces el camino se abre. De alguna forma estamos influyendo en las demás personas, en nuestro ambiente, cada cual según su propio karma y según las interacciones que tenga con la familia y con personas del barrio y con personas que conozca, va a influenciar por el solo hecho de estar lanzando esos 3 Daimoku que vienen luego del primero, que es para uno mismo. Y es una manera de hacerse Shakubuku a uno mismo. Luego viene el camino de explicar esta enseñanza. Explicar esta enseñanza seriamente, sin distorsiones, y
no bajar los brazos si la persona se aleja, porque ya, como decimos, la semilla está plantada.